Nothing on there. What's that? Nothing on there. You just have to My back camera. the truck up to the drive. Lay down. Loaded my stuff up in my coolers, my water jugs, my book bag, my computers, some of the tools that I had from the toolbox. I knew I was going to have to do some pumping unit rubbers today. Imagina regresar de un viaje de trabajo después de la medianoche. Estás embarazada de 4 meses, tienes 2 pequeñas hijas esperándote en casa y crees que al abrir la puerta todo volverá a la normalidad. Pero esa noche nadie volvió a salir con vida. La mañana del 13 de agosto de 2018, un hombre apareció frente a las cámaras con una expresión de angustia. Su esposa embarazada había desaparecido y también sus 2 hijas pequeñas. Con la voz entrecortada, pidió ayuda a todo el país para encontrarlas. Miles de personas sintieron lástima por él. Parecía un esposo desesperado, un padre que estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. Pero mientras el mundo organizaba búsquedas y compartía las fotografías de la familia, los investigadores comenzaron a notar pequeños detalles que no encajaban. Detalles que terminarían revelando una verdad mucho más aterradora. Porque el hombre que suplicaba que su familia regresara a casa era el mismo que sabía exactamente dónde estaban. Y lo peor de todo es que había sido él quien las había llevado hasta allí. Esta es la historia de Christopher Watts, el hombre que destruyó a su propia familia para comenzar una nueva vida, creyendo que jamás sería descubierto. Christopher Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina del Norte. Era reservado, trabajador y llevaba una vida que, desde afuera, parecía completamente normal. En 2010 conoció a Shannon Susek, una mujer extrovertida, carismática y muy activa en redes sociales. Su relación avanzó rápidamente y 2 años después se casaron. Con el tiempo llegaron Bella y Celeste, 2 niñas pequeñas que se convirtieron en el centro de sus vidas. En 2013 compraron una amplia casa de 5 habitaciones en Frederick, Colorado. Era el tipo de hogar con el que muchas familias sueñan. Las fotografías mostraban cumpleaños, vacaciones, risas y celebraciones. En internet parecían una familia feliz, pero detrás de esas imágenes habían problemas que casi nadie conocía. Las deudas comenzaron a acumularse y en 2015 la familia tuvo que declararse en bancarrota. Christopher trabajaba para una empresa petrolera llamada Anadarko Petroleum, mientras que Shannon intentaba sacar adelante el hogar trabajando desde casa. Aún así, seguían mostrando una imagen de felicidad absoluta, una imagen que estaba a punto de romperse para siempre. La madrugada del 13 de agosto de 2018 parecía una más. A la 1:48 de la mañana, Shannon regresó de un viaje de negocios a Arizona. Una amiga la dejó frente a su casa y una cámara de seguridad registró el momento exacto en que entró. Nadie imaginaba que esas serían las últimas imágenes de Shannon con vida. Dentro de la casa la esperaban Christopher y sus 2 hijas. Lo que ocurrió después solo lo conocía una persona, y esa persona jamás diría toda la verdad. Horas más tarde, Shannon no apareció en una importante cita médica relacionada con su embarazo. Tampoco respondió a llamadas ni mensajes. Su mejor amiga comenzó a preocuparse. Al principio pensó que quizá estaba descansando. Después creyó que algo andaba muy mal. Y finalmente tomó una decisión que cambiaría toda la investigación. Fue personalmente hasta la casa de los Watts. Tocó la puerta, esperó, volvió a tocar, pero nadie respondió. El automóvil de Shannon seguía estacionado en el garaje. Las sillas de seguridad de las niñas continuaban dentro del vehículo, y algo le decía que aquello no tenía sentido. Sin perder más tiempo, llamó a la policía. En ese momento, lo que parecía una simple desaparición estaba a punto de convertirse en uno de los casos de familicidio más impactantes de la historia reciente. Mientras la búsqueda se intensificaba, Christopher Watts seguía repitiendo la misma historia. Aseguraba que no sabía dónde estaba su familia, que cuando salió a trabajar aquella mañana, Shannon seguía en casa junto a Bella y Celeste. Pero dentro de la vivienda comenzaron a aparecer detalles imposibles de ignorar. El bolso de Shannon seguía allí. Su teléfono celular nunca salió de la casa. Las llaves permanecían sobre el mueble de la entrada. Su vehículo continuaba estacionado en el garaje con los asientos de las niñas en su lugar. Y sobre la mesita de noche
apareció su anillo de bodas. Si Shannon realmente había decidido marcharse, ¿por qué habría dejado absolutamente todo atrás? Mientras tanto, Christopher apareció frente a las cámaras de televisión. Con voz temblorosa pidió que su esposa y sus hijas regresaran a casa. Decía que solo quería volver a abrazarlas, pero mientras millones de personas observaban a un esposo aparentemente desesperado, los investigadores ya comenzaban a fijarse en algo muy distinto: su lenguaje corporal y sobre todo la tranquilidad con la que hablaba de la desaparición de su familia. Cada minuto que pasaba aumentaban las sospechas y las investigaciones estaban a punto de dar un giro definitivo. 2 días después de la desaparición, Christopher regresó a la comisaría. And that's the reason why we want to give you an opportunity today to just help us find them. Okay? Will you do that for us? I'll do whatever I can to help find where they're at. Okay. Aceptó someterse a una prueba de polígrafo, convencido de que podría demostrar su inocencia, pero ocurrió exactamente lo contrario. Los resultados indicaban que estaba mintiendo. Los investigadores lo confrontaron una y otra vez. Su historia comenzó a cambiar. Primero intentó culpar a Shannon, asegurando que ella había atacado a las niñas después de que él le pidiera el divorcio. Pero aquella versión no resistía las pruebas. Finalmente terminó confesando. Había asesinado a Shannon dentro de su propia casa. Después trasladó los cuerpos junto a sus 2 hijas hasta un campo petrolero donde trabajaba. Allí enterró a Shannon en una fosa poco profunda y escondió los cuerpos de Bella y Celeste dentro de 2 enormes tanques de petróleo. Fue un hallazgo que dejó completamente impactados, incluso a los investigadores con más experiencia. Con el paso de los días, también salió a la luz otro detalle que ayudó a entender el motivo del crimen. Christopher mantenía una relación con otra mujer. Mientras Shannon planeaba el nacimiento de su tercer hijo, él imaginaba una vida completamente distinta y tomó la decisión más cruel posible para intentar conseguirla. El 6 de noviembre de 2018, Christopher Watts se declaró culpable de todos los cargos. La familia de Shannon pidió que la fiscalía no solicitara la pena de muerte. No querían que otra vida terminara, querían justicia. Días después, el juez dictó una sentencia que prácticamente garantizaba que Christopher jamás volvería a caminar en libertad. 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de varias décadas adicionales por otros delitos relacionados con el caso. Años más tarde, ya desde prisión, Christopher admitió que muchas de sus primeras declaraciones habían sido mentiras. Incluso confesó que había pensado en el crimen antes de aquella madrugada. Cada nueva revelación hacía todavía más difícil comprender cómo un hombre que parecía un padre ejemplar había sido capaz de destruir a toda su familia. El caso Watts continúa siendo uno de los feminicidios más impactantes de la historia reciente, no solo por la brutalidad del asesinato, sino porque recordó al mundo que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Detrás de la imagen de una familia perfecta se escondía una tragedia que nadie vio venir.